Esto es Eco Podcast. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Eco Podcast. Yo soy Vic. Yo soy Mina y esta semana les traemos un tema que quizás puede no sonar tan común y es el derecho a la belleza, que, bueno, como pequeño insight o introducción, para quien no sepa, es un derecho humano. El derecho y el acceso a la belleza fue instaurado por la UNESCO en diciembre de 1962. Tal cual dice, una recomendación a favor de reconocer la belleza natural o urbana como un derecho a ser protegido de las acciones destructivas del hombre. Eh, yo quise postular este tema en específico porque durante la pandemia, que ahora ya está pasando un poco, y las cuarentenas, y todo eso, se dio toda como una explosión de acceso a artes clásicas, que al final del día eso también es belleza. Se dio el acceso gratuito o no, pero online, a muchas óperas, muchos ballets, muchos musicales, y ahora, bueno, yo personalmente lo consumí un montón porque a mí me gustan las artes clásicas, y ahora me di cuenta que literalmente como que extraño eso, extraño tener ese acceso porque, bueno, creo que todo el mundo debería tener derecho a acceder a ese tipo de arte. Entonces, vamos a comentarlo muchísimo más en adelante, pero no sé, Vic, ¿tú qué opinas de eso? O si tú también viviste eso de durante la pandemia de consumir más arte clásica o no, ¿qué te parece a ti el acceso y el derecho a la belleza? No, a mí me parece que es algo sumamente importante, y no únicamente como, o sea, bueno, vaya, creo que las dos estamos como muy involucradas y nos interesa bastante como el término como tal de el arte y las formas que tiene de expresarse. Y creo que esto de el derecho y el acceso también llegó en un momento que creo que fue súper relevante para todos, porque justo estábamos pasando por una etapa que estoy segura de que todo el mundo en este momento recuerda, en el que en realidad no sabías como qué iba a suceder y de alguna forma yo lo tomo así como poder volver o acceder a esto nos permitió sobrellevar mejor el encierro, las noticias, la incertidumbre, el miedo y todo lo que estaba a nuestro alrededor, que en realidad fue súper abrumador. Y creo que permitió también que muchas personas que igual no habían podido tener acceso o, por su parte, no habían podido, no sé, como tener esos acercamientos o el tiempo o la manera o las herramientas o quizás los medios para hacerlo, lo encontraron y lo disfrutaron. Y yo creo que aquí también una cosa que tener en cuenta es que muchas veces este mismo concepto como tal, el simple hecho de leer la frase como derecho a la belleza, puede suscitar un montón de interpretaciones, porque como la mayoría de cosas que tienen que ver con la belleza y en las que este decreto igual se basa, es también como el acceso a cosas que tienen que ver con el arte. Y a lo largo del tiempo y de la historia, es muy conocido que se tiende a catalogar el arte como algo a lo que solamente ciertas personas de cierta clase pueden tener acceso. Entonces, eso ha hecho, y eso también lo hemos discutido en podcasts anteriores, de que hay muchas personas que igual y no se sienten conectadas a todo este tipo de expresiones porque siempre se les ha hecho un poco a un lado y creo que muchas instituciones artísticas, culturales y gubernamentales también han influido en que haya gente que se sienta un poco fuera de eso. Entonces, creo que el hecho de que en esos momentos, siendo algo tan importante para el ser humano como tal, como para el espíritu humano, el poder acceder fue increíble y maravilloso. Y creo que también
demostró que en realidad todos esos pretextos, o sea, por ejemplo, yo que he trabajado en muchas instituciones artísticas y culturales, siempre es eso de, bueno, es que a veces al público no le interesa, es que eh, quizás tienes que dar una súper explicación, y no va por ahí, no va como de que necesites ser un erudito para entenderlo o disfrutarlo, y que muchos de esos, creo yo que como ideas que se tenían quedaron como tachadas en esos momentos. Sí, yo creo de que lo que tú comentabas fue sumamente cierto. O sea, creo que es todo un tema aparte del hecho de que se de, incluso cuando el arte se trata de elitizar, a pesar de eso, lo hemos hablado, el arte también está súper descuidada por el mundo, no sé, por los gobiernos y los presupuestos, etcétera. Pero recuerdo haber visto de que, claro, cuando el mundo se estaba cayendo y nadie sabía qué aferrarse, el arte estuvo ahí para nosotros. Y creo que, de nuevo, para mí, incluso antropológicamente, se habla de que uno de los primeros vestigios de civilización es hacer arte, como literal desde las cavernas. El arte nos ha acompañado y es algo que viene de la naturaleza humana, y el hecho de que se le niegue el acceso a una parte de la población, a mí me parece terrible, honestamente, muy, incluso cruel. Me hace recordar aquí, bueno, en Chile vino un festival de luces chinas en, hace un tiempo, y la entrada era un poco cara, eran instalaciones muy grandes de luces, tal cual, como con forma de dragón, etcétera, muy bonitas, muy bellas. Y resulta de que la entrada era un poco cara, y más encima, dentro podías consumir comida tradicional china, y eso igual también le sumaba más dinero a la entrada en sí. Y lo que sucedió es que justo las últimas 2 semanas de la expo, que esto era abierto, se bajó el precio de la mitad de las entradas. Y resulta de que mucha gente de repente se quejó porque el hecho de que costara cierto dinero ya, ya cortaba el acceso, tal cual, y era como, entonces la gente que puede pagar la mitad del precio no tiene derecho a ir, no tiene derecho a ver esta hermosura que yo fui durante esas 2 semanas. um, y también no solo está el rechazo, sino que entre nosotros mismos, a mí me ha pasado incluso, yo he sido alguien que desde pequeña le ha gustado mucho las artes clásicas. Eh, y es casi como que de desclasado, no sé cómo bien decirlo sin que suene feo, pero es como te hacen sentir que no tienes derecho a que te gusten esas cosas. Y si te gustan, no sé, a mí siempre me ha gustado muchísimo la ópera. Y yo no vengo de una clase social alta a la que le corresponda ir a la ópera, pero me gusta igual, y es como, esos gustos son gustos de rico, y es como, no tendrían por qué serlo, porque, ¿por qué no podría tener acceso a algo que me parece bello? Es que eso me parece como tan cruel, creo que es la palabra. Y aparte se me hace como bien interesante también el hecho de que, o sea, tienes absolutamente toda la razón, el arte nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, y también como que creo que a veces se llega a olvidar el papel fundamental que ha tenido, y que, o sea, cómo a través de las expresiones artísticas se han defendido ideas, se han compartido también corrientes de pensamiento filosóficas, de estilos, de gusto, y todo eso ha impactado y sigue impactando al mundo, ¿no? A la sociedad, y que tiene un papel fundamental, y de hecho está comprobado de que el tener acceso, no únicamente como el que tú practiques algo o el que tú, no sé, por ejemplo, en caso de que a alguien le guste, no sé, el ballet, que vaya y lo practique, sino el hecho de ir a verlo, conocerlo, hace como que mentalmente también tengas otro tipo de apertura, que haya otras zonas de tu cerebro que se activan, y que además de que el disfrute hace que tú también te sientas bien, como que eso al final como que ayuda a la mente humana. Entonces, porque lo mismo sucede aquí en México, de que
hay ciertas familias o ciertos apellidos que están más relacionados con el arte y que un poco piensan que son las únicas personas que tienen como el derecho a acceder y como que aunque hay muchas instituciones que igual intentan llevar todas estas disciplinas a las personas, muchas sienten como como estos obstáculos, lo cual creo que, no sé, me pongo a pensar como que si todas las personas en su momento tuviéramos como más frecuentemente ese acceso, ¿qué tanto eso sin duda ayudaría como al desarrollo propio de la humanidad? Incluso backstage lo conversábamos, el hecho de que, por ejemplo, ¿cuántas galerías hay en tus ciudades? ¿Cuántas exposiciones? Por ejemplo, aquí pasa de que muchas están en la capital del país, están en Santiago, la mayoría de los museos están en Santiago, los grandes teatros están ahí. Eh, entonces, al final eso dificulta también, de nuevo, el acceso. Incluso la UNESCO habla también del derecho a la belleza urbana, que obviamente mientras tú más lejos vives de un lugar que tiene poder adquisitivo, se va afeando tu entorno. El concreto se rompe, no hay áreas verdes. Aquí, por ejemplo, en Chile pasó algo muy bonito durante la revuelta, el estallido social, y es que yo sentí que empezó a haber arte en todas partes, y no era un arte, era bello, pero no en el sentido clásico de bello, sino que a mí se me hizo bello porque la gente se tomó las calles, se tomó los murales, se tomó todo y plasmó su rabia, su pena, todo, con afiches, etcétera. Esto lo hablamos en un momento hace un par de capítulos. Y de repente, eh, literal, muchas compañías, muchos, por ejemplo, artistas, empezaron a dar, literal, talleres de danza, de diferentes tipos de arte en las plazas públicas. Se empezaron a pintar los murales, se empezó de repente como a hacer horizontal un poco el acceso. Para mí fue muy bello porque de repente, de nuevo, es como no debería ser un privilegio tener el acceso a ver cosas bellas. eh, no tiene sentido, no tendría por qué. Yo creo que igual esto me pega más fuerte a mí porque, bueno, creo que lo he comentado, pero yo dibujo aquí bueno, diría que pinto, pero hace ya mucho tiempo que ya no lo hago, pero me encantaría hacerlo de nuevo. Y a mí la belleza a mí me da ganas de vivir, literalmente. Yo veo algo bonito y digo, sí, vale la pena estar en este mundo. A mí la belleza me da ganas de vivir, tal cual, cuando se me hace tan necesario. Y hay muchos artistas, lo sé, de que, por ejemplo, están intentando hacer galerías itinerantes en mitad de la ciudad, por ejemplo, para de nuevo democratizar, esa es la palabra, el acceso. Sí, esta sensación como de what a time to be alive, de que Ah, sí, justo. Esta parte que dices de como del entorno, porque sí, justo como que esto de la belleza en sí, no, no más es como en del lado artístico, sino que, por ejemplo, el hecho de que no existan tantas ya ni siquiera parques, sino como simplemente árboles en las banquetas, en las veredas, a mí ya de entrada me causa mucho conflicto. Sin dejando, que es sumamente importante, ¿no? Pero digamos que dejemos un poco de lado el hecho de que es súper necesario que tengamos árboles alrededor. Como que inclusive hace que los lugares se vean mucho menos habitables y que en lugar de que se pudiera tener, no sé, una zona o un lugar donde simplemente pensar en nada y como que relajar un poco lo del día a día, se vuelve hasta tedioso ir a esos puntos. Y justo, si ocurre esto de que únicamente son las grandes ciudades donde hay más facilidad de ver exposiciones o de acudir a eventos, es todavía más complejo, ¿no? Y eso evidentemente se le van sumando un montón de problemáticas propias de las ciudades, como el transporte, el acceso, los horarios de transporte público, la seguridad, los espacios donde se hacen o sea, da para un montón de cosas,
pero igual creo que justamente esta época de pandemia permitió ver cosas que todo el mundo quizás suponía, pero que no se había llevado a la práctica y un poco fue como forzado a hacerlo, pero de que a la gente le gusta consumir cosas que tienen que ver con el arte, es verdad. Que es súper necesario para el desarrollo humano, es verdad. Y que la verdad, perdón por repetir tanto la verdad, pero el hecho de tener el acceso a través de muchas instituciones culturales que abrieron y compartieron, la verdad yo creo que eso nos hizo como, no sé, sobrellevar todo el caos. Y la verdad creo que es una pena que ahora que todo el mundo está como retomando actividades y eso sean cosas que se dejaron de hacer y que vuelve a ser complejo tener acceso a eso. Y yo entiendo que hay muchas cosas que no es igual, por ejemplo, verlas a través de la pantalla y que de igual forma igual puede haber personas que ni siquiera sabe que se puede tener acceso a eso, que irlo a ver como en vivo a un sitio. Pero igual eso al final levanta o por lo menos te da a entender que es algo a lo que es, o sea, para empezar, es algo que tú puedes conocer, que puedes disfrutar y que puedes seguir conociendo y disfrutando y consumiendo a lo largo del tiempo, porque ya tuviste ese acercamiento. Y creo que una parte bonita es que a veces era como de iniciativa propia de las personas, como entrar a estas, no sé, por ejemplo, exposiciones virtuales que se hicieron un montón, cosas que igual no sabías que ocurrían en ciertos países o en ciertos museos o ciertas, no sé, por ejemplo, escuelas de danza o cosas así, que podías tener como ese acceso casi, casi tipo backstage, como para conocer. Entonces también creo que permitió humanizar un poco más a todo esto, porque al final quien está detrás de todo, pues somos nosotros, ¿no? Y como ver esos momentos de creación y compartirlo y no sé, que esas cosas hasta cierto punto, o por lo menos virales y que muchas personas pudieron tener acceso, a mí también me parecía como maravilloso, ¿no? Y creo que el hecho de hacer que una persona pudiera acceder por sí misma a eso hizo todavía que más gente lo hiciera, porque quizás, no sé, por ejemplo, yo me imagino que en Chile no debe ser muy distinto que aquí en México, que a veces hay museos a los que hay personas que no entran porque piensan que no es un lugar para ellos, ¿no? Entonces, ya sea por, no sé, el tipo de exposiciones o las temáticas o pensamientos personales, pero el hecho de que las personas por sí mismas decidieran acceder a estos contenidos sin esta presión de fuera, de cómo hacerlo, a dónde ir, sino desde la comodidad de tu casa como inicio, yo creo que es maravilloso y es fantástico. Y es que, como tú dijiste, yo creo que de nuevo, es esa iniciativa que tuvo la gente, igual dejar claro como que uno, el acceso al Internet es una cosa que igual me parece que es complicado en ambos países, y que se dio cuenta mucho durante la pandemia. Y también que uno entiende de que muchos de estas compañías o de estos teatros los pusieron a disposición porque literal se quedaron sin ingresos. Y no va en que la gente dé como acceso a estas cosas gratis, sino que eh, los estados, ha llamado público a que los estados inviertan más en los accesos a la cultura, por favor. Yo quiero, no sé, recuerdo a mi pobre madre que la hice ver como las tres versiones de Carmen, que Carmen es mi ópera favorita, y le hice ver el musical, el ballet, le hice ver todo porque estaba el acceso. eh, y, y me parece súper gratis en específico. Ese era del Teatro de las Condes, que es un teatro que está en Santiago. Entonces, de nuevo, como subsidios, presupuesto, vamos, Estado, el derecho tiene gente, la gente tiene derecho a acceder a las cosas bellas. Eh, Sí, claro, y es que eso también es algo que hemos... Ahí la dislexia, perdón. Creo que eso también es algo que hemos discutido ya en otras ocasiones, de que casi siempre los primeros recortes que se hacen en presupuesto
es en cosas que tienen que ver con arte, con cultura, con patrimonio, y eso, como que creo que nada de eso puede quedarse de lado. O sea, sí es muy importante otras, no sé, la economía y lo que quieras, pero esas partes también son fundamentales. Y creo que debería ser algo de esas cosas que pudimos como aprender durante ese tiempo que no deberían olvidarse y que deberían tomarse en cuenta. Y no sé, como que ahora, hablando de esto, de personas que crean que no tienen como derecho a acceder o que igual es algo que no entenderían, creo que también un poco es gran parte de culpa de la sociedad y de Ujú. las mismas personas involucradas en todo esto, porque en realidad no es algo que sea difícil de entender, pero hacen que los accesos sean súper complejos. E igual, o sea, por ejemplo, yo veo muchas discusiones al respecto porque aquí la verdad es que los museos no son caros, las entradas, y al principio había gente que dice, no, pues no puedo pagarlo, pero los museos generalmente tienen algún, por ejemplo, acá en México, los domingos son gratuitos. Entonces hay mucha gente que va y los recorre porque es gratis. Y en realidad el precio no es tan caro comparado, o sea, de verdad es una grosería casi casi porque hay personas y claro, todo el mundo es libre de gastar su dinero en lo que quiera, pero que gastan más en otras cosas que en una salida así y que hay muchas instituciones que te dan como, no sé, descuentos, por ejemplo, para personas de la tercera edad o para estudiantes o para personas que trabajan en el ámbito de la cultura o para los niños, o sea que hay muchas, como que se trata de hacer o sea, como que uno intenta poder hacer el acceso más global, pero igual si las instituciones no cuentan con apoyo gubernamental, la verdad es que es súper difícil sobrellevarlo y aún así hay instituciones que día a día siguen abriendo sus puertas, que los trabajadores siguen acudiendo y que se sigue trabajando por y para la gente. Es que yo creo que como tú decías, al final es como un círculo vicioso, o sea, igual yo entiendo perfectamente si a ti no te gusta un tipo de arte, a mí de repente mis amigas me dicen que soy fome, que significa aburrida, porque yo sí soy muy de ir a museos. Eh, al museo que yo pueda ir, yo voy. Mi universidad, tú misma la conoces, mi universidad tiene una pinacoteca. Que es eh, maravillosa la pinacoteca de muchas la gracias. universidad. Muchas gracias. Que tiene, yo encuentro que la colección que tiene es muy reducida, muy pequeña. Eh, pero, por ejemplo, yo voy cada vez que puedo porque, no sé, siento que es como un espacio pacífico para mí y yo entiendo perfectamente si alguien no quiere, pero es que ese es el tema, no debería ser un tema eh, de que cueste acceder, que tú no vayas porque no quieres. Yo creo que ese es el objetivo, no que no vayas porque no puedes o porque te han hecho creer que no deberías estar ahí. Creo que es sumamente distinto a como la para, por decir de alguna manera. Eh, igual, no sé, yo creo que al final es eso, como hacer un llamado a la gente a que tiene todo el derecho a disfrutar de la belleza, que porque el mundo, lo que siempre decimos, el mundo puede ser como un lugar muy horrible, pero también puede ser un lugar muy bonito. Y la humanidad ha creado un montón de cosas muy bellas, incluso, eh, no sé, por ejemplo, la arquitectura. Yo nunca he ido a México, pero yo sé que hay arquitectura muy bonita en México y el hecho de que tú simplemente lo puedas ver, ya es como un cuento para el alma. ¿Cómo le dicen? Creo que ustedes le dicen como sopita de pollo para el alma, me parece. Es como, bueno, decimos que es como un cariñito al alma. Eso, eso. Es que Sí. tal cual, y todo, yo creo que todo el mundo se lo merece, así que yo creo que es hacer un llamado a la gente y que nadie te diga que no puedes ir a ver algo, a ver quién eres, por qué, qué te pasa, Sí, ya, a justamente. Es consumir que, el arte como quieres. Eh, claro, y es que, o sea, como que creo que hay, de la misma forma como muchas personas involucradas en el arte tienen este prejuicio de que la gente en general no le interesa o no le entiende, también creo que del otro lado se tiene este prejuicio de que solamente ciertas personas, y es que es verdad, o sea, lamentablemente la realidad es que pocas personas hoy por hoy pueden tener.
o sea, simplemente pensar en un día libre después de, no sé, un trabajo agotador de 8 o más horas diarias, que tienes únicamente el fin de semana como para resolver cualquier cosa. Por ejemplo, yo me lo pongo a pensar en, no sé, alguien que tiene hijes y que tiene que revisar tarea y, no sé, preparar uniformes y ver la comida y eso. Creo que lo que menos tiempo te queda es como para acceder a eso o para buscar algo. Ujú, Pero de igual forma, creo que como que tendría que ser algo a lo que estuviésemos como acostumbradas a ujú, hacerlo. Entonces, pues sí, es una realidad que no todas las personas pueden permitirse, hay incluso quien ni siquiera pensarlo, ¿no? O sea, justamente esto. Quizás hubo personas que durante la pandemia, y lo vimos muy recurrentemente, o sea, yo la verdad creo que me hubiera vuelto loca teniendo clases en línea todo ese tiempo. Yo ya no estaba en la escuela, pero había un montón de profesores, profesoras, que batallaron un montón con poder dar una clase online porque en su vida habían utilizado Zoom, ¿no? O no sabían cómo, sí, o sea, no sé, compartir pantalla, por ejemplo, ¿no? Que igual y para una persona de, no sé, 15 años es lo más común del mundo, pero como que también eran como generaciones distintas tratando de adaptarse a un mismo medio, el digital, ¿no? Y esta comunicación online. Entonces, quizás hubo personas que ni siquiera se enteraron que esos accesos se abrieron y que podían ujú. eh, entrar a ver cosas y que había algunas propuestas gratuitas y otras igual y mucho más barato. Yo lo que sí hice mucho en la pandemia fue conciertos virtuales, porque Ujú. eran muy accesibles y, por ejemplo, yo estaba en casa con mi mamá y mi hermana y un boleto podíamos ver las tres, ¿no? Evidentemente no es lo Sí, mismo ver un concierto, porque a mí me gusta mucho la música en vivo, de poder ir a un concierto, pero la verdad se disfrutaba un montón. O ver, por ejemplo, rentar películas que empezaron a salir como estrenos, eh, como ese tipo de cosas, igual era bonito, ¿no? Era como otro momento ujú, familiar compartido, pero entiendo que puede haber personas que con todo lo que tenían que hacer, la verdad, era que lo que menos, como que pensar en que eso estaba abierto, que había esa opción. Entonces, igual creo que siempre es una invitación a que si les interesa, o sea, de verdad, y seguro van a encontrar a alguien dentro de alguna de esas museos o galerías o teatros que van a compartir la misma sensación que ustedes y que aún hay muchas de esas ofertas que están abiertas, que están ya no tan, ¿cómo se dice? Ya no tan grandes como en el momento de la pandemia, pero que igual aún se pueden acceder así. Y como te digo, yo creo que estas cosas son de eso que no tendríamos que olvidar, como el hecho de que no es necesario ir al trabajo todos los días, que el trabajo se puede hacer desde casa y que eso de verdad ayudó muchísimo y que es algo que al principio se pensaba que era así como, no, es imposible hacer eso, pero no, se puede y se pueden obtener buenos resultados y la gente está mucho más feliz de tener un poco más de tiempo para descansar en su casa o hacer el mismo trabajo que hacen frente a la computadora en una oficina, hacerlo en la comunidad de su hogar en pijama, ¿no? Y eso no, no va a hacer que trabajen menos, ¿no? Entonces, como que hay muchas cosas que yo creo que de esa experiencia tendrían que quedarse y tendrían que continuar y que es algo que deberíamos tener ya como para lo que duremos, ¿no? ujú. Sí, no, yo creo de que tienes muchísima razón y bueno, aparte de que eh, el tema del derecho al ocio, al final mucho se habla de eso, de que en esta sociedad capitalista no se da derecho al ocio, así que, no sé, muerto el capitalismo, yay. No, pero aparte de eso, em, el hecho de que también como un llamado a que si tú puedes dar esas opciones online, no las dejes de dar porque ahora vuelve la presencialidad. O sea, yo recuerdo que yo he hecho clubes de lectura, hice charlas, y me pasaba que muchas veces la gente me decía, hoy muchas gracias por esta instancia porque, no sé, en mi comuna o en donde yo vivo nunca se hacen o nunca se da esta oportunidad, porque aparte, de nuevo, el hecho de que, eh, no sé, todo se hace en Santiago, o todo se hace incluso en Concepción, que es igual es una ciudad, es la tercera ciudad más grande de Chile, me parece. Entonces, si tú puedes como dar y seguir dando esas opciones, dalas. De aquí un llamado al sector público para que no se deje de hacer esto y eso, recordarles que nadie te puede quitar el derecho a querer apreciar.
algo bello. Y como bello no quiero decir como todo lo estéticamente bonito, lo bello también puede ser, de nuevo, arte que de rabia, que venga de la pena. No sé, me recuerda mucho a estas exposiciones que se han dado muchas vueltas de Van Gogh, que se han llenado estas experiencias inmersivas. Hay como un montón, muchas variables. Eh, Y y es se que son llenan igual maravillosas. y no son baratas. No, Pero no aún es así, barato. y la gente va. eh, entonces me parece de nuevo, las ganas están y bueno, como derecho habrá que exigirlo. Y Claro. eso, Y además con todo, sinceramente, con todo lo bonito que tienen en Chile, o sea, es increíble. O sea, yo he tenido la oportunidad de visitar varios de sus museos y son maravillosos. O sea, de verdad, es súper bonito. Todas las personas con las que me he encontrado son como de lo más dispuestas a compartir lo que saben y, y demostrártelo. Entonces, yo creo que eso es algo que tienen, en mi opinión personal, muy bonito toda la gente de Chile, que le gusta también compartir esas cosas y que lo hace súper, súper ameno. Y sí, o sea, sé que igual no, lamentablemente no puede ser algo que hagamos cada fin de semana, pero de verdad yo creo que siempre se pueden encontrar opciones. Hay muchas otras que igual, no sé, por eso, como les comentaba, igual ciertos días son gratuitos y todo eso, y justo, ¿no? Que no permiten como que alguien les diga que no pueden acceder a lo que es fundamental. Y que si les gusta el ujú, ballet, la ópera, el teatro, la música, lo que sea, vayan y disfrútenlo y pues sí, como que esas cosas bonitas son las que vale la pena disfrutarlas al sí. máximo. Al final es casi como si fuera como un acto de rebeldía, así como disfrutarlo, es como, me parece un poco eso, me Claro. parece como una muy buena nota en la que finalizar este podcast. Primero, un par de updates. Eh, yo sé que se estaban preguntando, bueno, el resfrío de la semana pasada no era resfrío, era COVID, yo ya estoy bien, no pasa nada. Y segundo, tenemos un pequeño update también de lo de Frida, que si quieres mencionarlo tú. Eh, Sí, ay, tremendo lo de Frida, pero un poco lo que platicábamos. Y es que este señorcito que terminó quemando la obra de Frida, que sigue en investigación porque está comprobado que la obra era original. Entonces, el gobierno mexicano sigue en este proceso legal contra él. Resulta que él lo iba a convertir justamente en estos NFTs que tenían cierto valor, ¿no? Ahora con todo esto de que las criptomonedas igual han bajado su valor y lo mismo con estos archivos digitales, que recordemos que aunque el arte como tal, las piezas de arte físicas, no pierden su valor y no se devalúan con el tiempo, estas versiones digitales sí lo hacen, porque están sujetas a estos cambios monetarios del mercado. Entonces, ujú. es igual que las bitcoins y todas las criptomonedas, que puede haber un día que valgan más, un día que valgan menos. El punto es que él esperaba así como tener una millonada de dinero y hacerlo, y en realidad solo ha vendido 4. De los 10,000 que él planeaba vender, hasta el momento solo se han vendido 4 imágenes, que la verdad yo no sé quién lo habrá comprado. Ay, Esa es sus tres mala amigos. idea. O Y él mismo se él, las compró. sí, entonces pues nada de esta opción que le estaba dando para hacer el arte inmortal y que todos tuviéramos un pedacito de eso, pues nada de eso ha sido bueno. Y la verdad, cosa que me alegra mucho, Que perdió porque dinero. sí, porque eso quiere decir que la siguiente vez esa persona que quiera intentarlo se lo va a pensar por lo menos 500 veces, porque no es algo que desde ninguna perspectiva, en mi opinión, esté bien, y la verdad es que me alegra mucho de que el karma le esté regresando así, porque Ujú. lo que hizo fue una tremenda barbaridad. Karma is a god, dijo la gran filósofa Taylor Swift. Por y, supuesto. y lo siento, tenía que hacer la referencia. Ahora sí que sí, ahora No, sí que claro, claro. sí. Ahora sí que sí, ya terminamos el capítulo de esta semana. Y cualquier cosa pueden comentarlo en el post que corresponde a este capítulo en el Instagram, que es eco-podcast-.
Así que, por mientras, espero que tú, Vic, estés muy bien y que a ustedes también y que este tema que está, se sale quizás un poco más de lo común, les haya gustado. Adiós. Adiós. Esto fue Eco Podcast.